La dinámica que vamos a seguir hoy es una dinámica parecida a otras que hemos hecho en otras ocasiones, pero con una pequeña variante. Por la temática que se me pidió tocar, volví a mis tiempos de hace 25 años aquí viviendo en El Salvador. Cuando pastoreé una iglesia acá, teníamos la costumbre que entre semana todos los grupos pequeños de la iglesia estudiaban el mismo pasaje en que yo había predicado el domingo, se volvía entre semana, pero en otra perspectiva. Era lo que se hacía. Yo predicaba el domingo y entre semana a estudiar lo mismo, solamente que de una manera, desde una perspectiva diferente. Es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, hermanos, vuelvo a la predicación del pastor Germán del domingo. Si usted me dice, yo no estuve, no se preocupe. Igual usted va a ir viendo el pasaje y va a sacar una enseñanza grande de ese pasaje. Y además, le digo que puede meterse al sitio, al Facebook de la iglesia o a los sitios que la iglesia tiene en media, y ahí está la predicación. Le recomiendo que si usted un domingo no puede estar, vea la predicación y se mantenga al tanto de cómo la iglesia sigue creciendo en la palabra de Dios. Habiendo explicado esto, ¿de qué habló el pastor Germán el domingo? El pastor Germán el domingo nos llevó a algo que sonaba negativo, porque estamos hablando de reconectándonos. ¿Y qué si la conexión es la incorrecta? Y nos presentó una generación que perdió su conexión con Dios. Y aquí está el gran reto. Hoy tuve el privilegio de visitar a una persona a la cual quiero muchísimo. Fui su pastor hace 25 años y él era anciano de la iglesia y está hospitalizado, y estuve con él y con su esposa y con uno de sus hijos. Y fue muy linda la conversación, porque yo creo que lo que se rescata del mensaje del domingo no es un mensaje negativo, al contrario, era, perdón, un mensaje de esperanza. Sí, hubo una generación que se equivocó. Nosotros no estamos condenados a repetir los mismos errores. Y ahí estaba yo con una persona muy enferma en el hospital, que muchas gracias. ¿Ya habías tomado? Sí. Ah, Germán. Bueno, tal vez se me pasa un poco de santidad a través del agua. El asunto es que ¿saben qué fue lo lindo? Que todo giró alrededor de la fidelidad de Dios en esa visita. Porque ellos mismos, él y su esposa, él ya tiene 83, me daban testimonio de cómo sus papás fueron de los primeros que se bautizaron en El Salvador. Y después ellos siguieron siendo fieles y líderes en la iglesia. Y sus hijos siguen siendo fieles al Señor. Y sus nietos siguen siendo fieles al Señor. No, hermanos, el mensaje del domingo fue un mensaje de esperanza. Pero una esperanza que nos reta. Una esperanza que implica que hagamos algo. Volvemos al pasaje, pero desde otra perspectiva. En este momento todos van a recibir, tengo 2 colaboradores de lujo, pero de lujo, que van a estar repartiendo, traídos especialmente desde Santa Tecla. Chicos, ¿me ayudan? Fernando y Alison, un aplauso para Fernando y Alison. Metan la velocidad, chicos, vamos, rápido. Si alguien más quiere tomar un poco de los que tiene para repartir por acá y agilizar un poco el proceso, y también alguien de acá toma un poco y reparte en este sector y agilizamos el proceso. Hay lapiceros para los que no tienen lapicero. Recuerde que los lapiceros en esta iglesia, todos los lapiceros son marca sede, se devuelven al final. Así que, muy bien. La predicación el domingo giró acerca de 2 momentos. Un momento donde el líder reta al pueblo y otro momento donde el pueblo perdió la conexión. Por eso la pregunta hoy es, ¿y si hubiéramos estado ahí? Qué fácil es juzgar al pueblo de Israel, qué bárbaros,
después de lo que Dios había hecho por ellos. Los sacó de Egipto, supieron que se abrió el Mar Rojo, supieron que se abrió el Jordán, les contaron que cayeron los muros. Vamos, y aún así, esos herejes se alejaron de Dios. Y si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido diferentes. Usted no ha leído historias de la Biblia y dice, y si yo hubiera estado ahí, yo leo la historia de Jesús y Pedro caminando en las aguas y yo digo, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido uno de los 11 cobardes que se quedó en la barca. Y si hubiéramos estado ahí, ¿qué? Pongámonos en sus zapatos. Escena número 1. El pastor lanza un reto a hacer un compromiso con Dios. Ya no va a ser Josué. En este caso es el pastor, el líder de la congregación. Lanza un mensaje de que debemos ser comprometidos con Dios. Es más, él dice, y empiezo conmigo y con mi casa. Mi familia va a servir a Dios. Y el compromiso es tan retador que ese día, hermanos, toda la congregación se puso de pie y pasó al frente. No hubo uno solo que se quedara sentado. Tocó el reto que dio el pastor. La pregunta es, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasaría con nosotros? Ahora sí, luchando con el ruido, pero gracias a Dios por ese ruido. Yo quiero que cada mesa busquen y lea una persona en la mesa. Los que no están en mesa, por favor, formen grupos por lo menos de 5, ¿ok? No más de 5 porque se puede desvirtuar el asunto. Incluyendo los que están atrás, por favor que también participen. Lean por favor Josué 23, 6 al 8. Este es el mensaje que dio el pastor a la iglesia. ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? ¿Perdón? Ah, ok, valga la pena la pregunta. Estoy usando un término y hay que aclararlo. Cuando digo tome unos minutos y apliquen el OIA, cuando ustedes oigan que se va a dar de nuevo el curso de OIA, se anotan. OIA significa observar, interpretar y aplicar. Simplemente les pido, lean el pasaje despacio, léanlo en grupo, tal vez alguien puede tener una versión diferente y la lee, y después vean detalles, busquen detalles que les llaman la atención en el pasaje, ¿ok? Quiero un detalle. Aquella mesa. Lucas, ¿me ayudas por favor? Un solo detalle, rápido, algo que le llamó la atención. Ese es el mensaje que dio el pastor Germán a la congregación y la congregación lloró, cayó de pie y dijo, cuenta con nosotros, pastor. Tal vez el punto de que dice, Ponte en pie, por favor. el punto cuando dice que guarden la ley como un mandamiento general, pero en específico, cuídense de hacer esto. O sea, les da como un punto bien general, pero después aterriza diciéndoles, no se aparten, no se mezclen, o sea, pongan a Dios por sobre todas las cosas. Ok, muy bien. Vamos de este lado, en esta mesa, ¿alguien puede decirme un detalle? No tienen al pastor Ricardo, vamos. Nelson, bien Nelson. No solamente de que dice que no hay que reconocer otro Dios, porque ya sabemos que solamente hay un Dios. Ok. Un detalle más, tal vez de los que están en aquel sector allá, que no sea uno de los ancianos. Aquí hay alguien que quiere decir algo. Ok, Pacheco. Más duro, por favor. Lo que analizábamos era que aunque estemos inmersos, no nos mezcléis, ¿verdad? Entonces, ¿A qué se refiere con no mezclarse? que aunque estemos, como bien dice, que era parte de lo que se platicaba, que aunque estemos en medio de esas naciones, que nos esforcemos a no adoptar costumbres que estas otras tienen, sino que siempre seguir nuestra fe, ¿verdad? ¿Ha cambiado esa situación para nosotros? No. ¿Cuál es uno de los problemas que a veces tenemos en la iglesia? Que de un momento a otro empezamos a aceptar costumbres. Adaptarnos. Ya mi hijo empezó con una muchacha que no es cristiana
él siempre venía a la iglesia y de un momento a otro, pues sí viene, pero ya lo invita a otros lugares y empezamos a mezclar costumbres, valores y convicciones, que para mí es lo más preocupante. Muy bien. Rápidamente, yo sé que hay más cosas que ver, pero el tiempo es lo que nos limita. Necesito que desarrollen la imaginación, pero quiero que sean puntuales. Descríbanme a esas 3 familias. Culto. Ese domingo sorprendentemente llegó toda la congregación. No cabía un alma acá. Es más, tuvimos que poner carro sobre carro en los parqueos. La gente oyó el mensaje, lloró, quedó impactada. Pero pasó el tiempo y 3 familias respondieron de manera diferente. ¿Cómo respondieron estas 3 familias oyendo el mismo mensaje que acabamos de leer? El mismo mensaje. Un mensaje de llamado, un mensaje de entrega, un mensaje de compromiso. Una es una familia indiferente. Es creyente, pero es indiferente. La otra es procrastinadora. ¿Qué es eso? Eso es una palabra rara que me pidió el pastor que usara. Pero por lo menos no es un salvadoreñismo. ¿Ah? Procrastinar es dejar para después siempre. Procrastinar es no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. No dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. Ahora, procrastinar es siempre estar diciendo, mañana lo voy a hacer. Mañana lo voy a hacer. No digo no, lo voy a hacer, pero mañana. Y una que dice, sí, se comprometió. Descríbanme esas familias. Vamos, discutan entre ustedes. ¿Cómo serían esas familias? Hoy en día. Sí, pongan apellidos también. ¿Cómo serían esas familias hoy? Hoy. Piensen, ¿qué actitudes tendrían? ¿Qué cosas harían como familia con relación al mensaje que recibieron? Vean, esa es la idea. Todos los que estamos acá, más otros 250, hasta los niños de escuela dominical oyeron y vinieron llorando. Todos dijimos, oímos al pastor, ese mensaje será de Dios, aquí estamos, Señor. Pero la realidad es que nosotros somos alguna de esas familias. Poniéndolo a nivel de familia, obviamente, cuanto más a nivel personal. Algunos de los papás que están aquí tienen un hijo o una hija que ustedes le dan una orden. Quiero que limpies la habitación. No, es que no me gusta, es que como me enoja que me pidas eso, pero la termina limpiando. Y está el otro, quiero que limpie la habitación. Uy, sí, ¿sabes? Por supuesto, ya lo voy a hacer. Y una semana después está igual la habitación. ¿Pasa eso en las casas, sí o no? ¿Pasa en nuestra vida cristiana, sí o no? Sí, Señor, aquí estoy. Dicen que ya cambió eso de, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora el Señor, heme aquí, envíalo a Él. Tomamos compromisos constantemente. ¿Quién es una característica de la primera familia en esta mesa? Una de la primera familia. Micrófonos. A ver, por favor, Luquitas. Después sigo con ustedes. ¿Listos? Vaya, la familia indiferente, en este ejemplo, pudiera ser la familia que está escuchando la prédica y están pensando que tienen niños y con el esposo están pensando a dónde van a ir a almorzar, que se les ajusta el presupuesto y la niña estaba llorando porque quería el pollo campero y están discutiendo eso mientras la congregación está siendo ministrada. Pero igual dijeron los que quieran ponerse de pie y se pusieron de pie. Y se pusieron de pie, pero estaban pensando en el almuerzo. No supieron por qué se pusieron de pie. Ey, créanme que eso pasa mucho. Vamos con esta mesa, con la segunda familia, y quiero que ese grupo que está sentado ahí va a ser el siguiente. Segunda familia, denme características. ¿Cómo reacciona
En la práctica, ¿cómo funciona la segunda familia? Daniel, te eligieron democráticamente. Democráticamente. La procrastinadora más bien tiene muy buena intención, Uy, eso es cierto. pero en la práctica se parece mucho a la indiferente. Wow. Ya, nada más que agregar, señor juez. Qué tremendo. Doc, ¿querías agregar algo? Espérate un momento porque necesitamos que suene con el micrófono. Lo que dijo el hermano está muy bien, ¿verdad? Tiene toda la buena intención, ¿verdad? Pero no lo hace. Pero a la vez hay un leve remordimiento. El procrastinador tiene remordimiento Tiene remordimiento. y lo vuelve a pensar y se vuelve a comprometer, no lo vuelve a hacer y se vuelve a sentir con remordimiento. Eso hay que hacerlo notar porque el procrastinador se siente culpable. El indiferente No, ni cuenta se da. diferente, no puso atención, no le interesó, se fue. Pero el procrastinador dice que sí, no lo hace y se arrepiente y se siente mal y se vuelve a comprometer y neles. ¿Es suficiente sentirse mal en la vida cristiana? No. La tercera familia, vamos, se sacó la parte bonita. Cuéntenme, ¿cómo es esa familia? Cabal. Dice, para nosotros pensamos que esta familia viene, se congrega, es súper fiel, todos obedecen, tratan de obedecer la palabra. Ellos vienen, se comprometen con el ministerio, sirven y en este caminar hacen cambios importantes. Escuchan, obedecen, pero hacen los cambios importantes de acuerdo a lo que la palabra pide. Muy a lo bien. que el Señor nos dice. Ahora, ni soy tan inocente, ni soy tan mal pensado. Yo tengo que aceptar que esas familias tenemos de los 3 tipos de familia en la iglesia. No voy a ser tan inocente de pensar que, uy, en esta iglesia todo el mundo somos, con un agravante, que a veces hemos sido las 3 familias en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida hemos estado en una de esas 3 etapas. El pastor se levantó y dio el mensaje, todo el mundo se comprometió, pero ahora han pasado 40 años desde esa famosa predicación. Es que esa predicación pasó a la historia. Nunca en la historia del auditorio habían pasado tantas personas al frente. Nunca habían quedado todas las bancas vacías y todo el mundo de rodillas comprometiéndose. Pasan 40 años desde esa famosa predicación. Y en esos 40 años hay algunos cambios. Pueden buscar un momentito todos, a Jueces capítulo 2. Este es el otro pasaje en el que estuvimos el domingo. Jueces capítulo 2. Yo voy a leer los versículos 6, Jueces 2. Voy a leer del 6 al 10. No voy a seguir hasta el resto, usted estúdielo y trate de aplicar lo que voy a hacer ahorita. Permítame hacerle una lectura un poco diferente. ¿Aquí hay alguna versión Reina Valera? Sí. Dios habla hoy, nueva traducción viviente, nueva versión internacional. Ninguno tiene la versión que yo voy a leer. Permítame leerles este pasaje. Dice así: cuando el pastor Herman se despidió del pueblo, los miembros de Auditorio Cristiano se fueron cada uno para su casa. Toda la congregación había servido a Jehová todo el tiempo que vivió el pastor Herman y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron al pastor Herman, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor del Auditorio Cristiano. Pero murió el pastor Herman, hijo de Salvador, siervo de Jehová, a la edad de, no logré encontrar ese detalle, 110 años, 110 años. Los sepultaron en su heredad en Zaragoza, en los montes de la Libertad, al norte de la playa. Y murió también toda aquella generación. Los Castro,
los Hernández, los Sigüenza, los Rodríguez, los Torres, los Miranda, todas las generaciones que habían servido en auditorio. Por lo que la generación que se levantó 40 años después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por el auditorio. Ay, hermanos, yo no sé si usted notó que el domingo, cuando el pastor estaba predicando, hubo un punto, puedo estar equivocado, pero yo dije, se nos pone a llorar el pastor. Piensen, qué lindo, todos los que estamos hoy acá. ¿Saben qué? Estamos agradecidos con Dios. Los domingos está creciendo, gracias a Dios. Cada domingo más personas están viniendo a congregar. Gracias a Dios por los problemas que estamos teniendo de parqueo. Eso es una bendición. Dios está bendiciendo los ministerios de mujeres, de los jóvenes, de evangelismo, de misiones. Dios está bendiciéndonos con el ministerio de alabanza. Estamos en un momento precioso como iglesia. Yo no quiero ver esto. La gran pregunta es, ¿y cuando se muera esta generación? ¿Cómo aseguramos, no auditorio cristiano, esto es circunstancial, la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo, de la denominación que sea, la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo podríamos asegurar que en 40 años no va a suceder esto? Que si no, si puedo ponerme, si yo hubiera estado allí, que yo no tenga que estar allá. Cuando veo una iglesia sin propósito, sin retos, y una de las cosas terribles, sin pasión por Jesucristo. Les conté hace poco que visité un pueblo en Inglaterra donde vivía mi hija. Un pueblo lindísimo, lindo, lindo, lindo. Y en la calle, una de las calles principales, había una pequeña iglesia, de esas iglesias de hace 300 años, pequeña, pequeña, preciosa. Era una capilla, no una iglesia, sino una capilla preciosa, que tenía un rótulo a la entrada. Yo perdí esa foto, se la tuve que tomar con todo el dolor del alma. Tenía un rótulo esa capilla, decía baños públicos de la ciudad. Dios mío, baños públicos de la ciudad, lo que había sido una iglesia. Vayan a Europa y se van a encontrar decenas de iglesias. Inclusive las iglesias que mandaron misioneros ahora son radios musulmanas. Y hermanos, no vayamos muy lejos. No tenemos que volver a ver Europa, ni Estados Unidos. Basta con que veamos nuestra realidad salvadoreña. Porque yo viví aquí hace 25 años y volví ahora. Y El Salvador ha cambiado, para bien y para mal. Prefiero ver la parte de para bien. Pero yo empiezo a comparar situaciones de iglesia, no de iglesias, comparando la iglesia que yo pasé, no, de la iglesia en general. Ya hace 25 años, cuando alguien faltaba un domingo es porque estaba sumamente enfermo. Hace 25 años, los maestros de escuela dominical eran permanentes. Hace 25 años, había culto, escuela dominical,
culto en la noche, capacitaciones, y usted me dirá, hermano, pero han cambiado los tiempos. Yo no voy a discutir eso. No había tanto tráfico, no había tantas situaciones de trabajo, no había tanta presión. Hay un montón de cosas que han cambiado. Eso yo no lo voy a discutir. La pregunta es, a nivel de compromiso, si esto es ahora, ¿qué hacemos para que en 40 años no haya un rótulo que diga aquí, Baños Públicos de San Salvador? Les dejo unas preguntas, ustedes las van a tener que responder en la casa. ¿Cómo imaginan Auditorio Cristiano en el 66? ¿Cómo hacer como iglesia para que las próximas 2 generaciones no se dé la escena de Jueces 2? Pero aquí está la pregunta más importante que les dejo esta noche. ¿Qué cosas debe hacer tu familia para que los nietos y bisnietos sigan fieles y comprometidos con Jesús? No con la iglesia, con Jesús. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambios harías? Y es lo último que te dejo ahí, es la escena última. Es la que estás escribiendo ahorita. Y se va a leer un día en tu funeral. ¿A qué se parecerá más? ¿A Josué 23 o a Jueces 2? Quiero dar una palabra final. Y esta es la palabra final que quiero compartir. No quiero que salgas de aquí nada más con una sensación de culpabilidad, de uy, he fallado. Aquí se aplica el principio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Si aquí hay alguien que nunca ha fallado, nunca dio un mal ejemplo, nunca se equivocó como cristiano, nunca cometió errores como padre o como madre, nunca, métete en un club especial porque yo no estoy en ese club. No se trata de salir diciendo que, no, se trata de decir, puedo hacer algo a partir de ahora. Los que todavía no tienen hijos y ya están casados, los que están solteros y no se han casado, pero sueñan con un día tener su pareja, ya están orando por sus hijos, están clamando por ellos y están haciendo cambios de disciplina en su vida cristiana como para decir, y quiero que mis hijos me imiten. Tú que ya tienes hijos y me dices, hermano, pero es que fíjese que uno de mis hijos se apartó. Es que me siento frustrado como papá, como mamá. Traté de darle un buen ejemplo, pero no anda en los caminos del Señor. Y estás declarando derrota. Vamos, créele a un Dios que rescata y vuelve a traer a su casa a los que se alejan de Él. Y entrégale ese hijo, entrégale esa hija. Y si tienes que empezar a hacer cambios, haz cambios. Pero no declares derrota donde Jesucristo ha sido victorioso. Y tus hijos, estén cerca o no en este momento, le pertenecen a Jesucristo, y a ti lo que te compete es hacer tu parte por ellos. Yo no puedo hacer nada ahora en este punto de mi vida por mi hijo. Pero no hay día que no oro por mi nieto. Porque yo oro todos los días por mi nieto. Porque mi nieto merece una vida en Cristo de victoria. Tus hijos y tus nietos también. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos este tiempo, este miércoles en la noche, repasando, Señor, todo ese contenido de esos pasajes que vimos el domingo. Pero Padre, te pido que esta noche los traigas nuevamente a nuestra mente y nuestro corazón con un reto específico. Y Padre, el reto específico, ese te lo dejo a ti. Tú en este momento, Señor, muestra cuál es ese reto con cada uno de los que estamos acá esta noche.
Que Dios te guíe en este momento que estás en oración. Que Dios te guíe a qué debes hacer. Por favor, si necesitas ayuda, acércate al liderazgo de la iglesia. Acércate a los pastores. Acércate a los ancianos. Acércate a sus esposas. Acércate a líderes ministeriales que están acá. Y di, necesito un consejo por mi hogar. Necesito que oren por mi familia. Porque lo que te pasa a ti nos pasa a todos. Porque somos un cuerpo. Y si a ti te duele, a nosotros nos duele. Y si tú triunfas, nosotros triunfamos. Por favor, no te quedes solo. Padre, bendice. Oro, Padre, de manera especial. Eso sí, Señor, es lo que ahorita sí siento en mi corazón orar. Padre, oro de manera especial. Porque tal vez aquí hay una mamá, un papá, que a raíz de un fracaso se siente culpable, se siente derrotado. Padre, muéstrale que aún en los fracasos tú te glorificas porque muestras el camino correcto nuevamente. Si volvemos a ti. Padre, ministra en esta noche a aquel hermano, a aquella hermana que ha estado guardando sentimientos de culpabilidad, aún por decisiones que sus hijos han tomado. Padre, muéstrale que ellos no son los dioses de sus hijos, que tú eres el Dios de sus hijos y que tú los atraerás a ti. Pero que hagamos nuestra parte. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a cada familia. Bendice a cada familia. Sí, Señor.